Detroit me hizo una oferta a los Toronto de Blue Jays, me hizo una buena oferta, me hizo Boston también. Uno te dieron 3 puntos ¿cuánto? 3.5. 3.5, o sea, estamos hablando de que en ese momento como que se desató una situación donde comenzaron esos bonos altos, porque aquí no se estiraba esos bonos tan altos así. Yo tuve una lesión de la rodilla izquierda, que tuve que hacerme una limpieza en el menisco. Primero perdí 3 meses y llegué allá a Houston y no me dejaron en el hotel esa noche. Al otro día entonces estaba jugando. ¿Adivina contra quién? ¿Contra quién? Gary Cole. No. Para arrancar. Ay, mi madre. Contra ¿Qué pasó Gary ese Cole. primer día? Bueno, yo estaba ahí, ese play estaba full de gente, bro. Yo miraba para arriba así y yo veía toda esa gente. Yo me sentí en el aire, bro. Ay, ay, no, ay, de verdad ay. que... Pero muchas veces... ¿Quién era? Por la personalidad de Adrián Beltré. El Koyak. Por la personalidad de él, muchas veces tú no sabes cuando él te está hablando en serio y cuando él está relajando contigo. ¿Me entiendes? Porque él es una persona que... Hay veces que nosotros buscamos a Dios por amor o por dolor. En tu caso, ¿cómo fue? Y de tantas opciones que yo tenía, yo te voy a decir que eso fue Dios, que tuvo misericordia de mí. Porque Dios me alcanzó a mí, yo no lo alcancé a él. ¿Cómo? Porque yo no lo conocía a Dios. Yo no tenía ni la menor idea de cómo yo alcanzarlo a él y de lo que yo tenía que hacer con mi vida. Pero ¿qué pasa? De tantas opciones que yo tenía, en ese momento yo decidí hincarme en mi cama, varón. ¿Qué tal, mi gente? Sean todos bienvenidos a este canal de YouTube de Albert Mena. Nosotros, como siempre, complacidos y agradecidos del Señor porque nos da el privilegio de estar aquí llevando grandes testimonios para que tu vida pueda también ser transformada. En el día de hoy tengo un invitado que llega del mundo del béisbol a los caminos de Dios. Recibimos a Ronald Guzmán. Hermano Ronald, bienvenido, hermano. Déjame darte la mano ahí de lejos. Amén. Igual, ¿cómo está todo? Excelente, por la gracia de Dios, contento de estar aquí. Me siento muy bendecido y honrado de poder compartir contigo aquí. Qué bueno. Lo primero que debo decir es que Ronald es como de la familia. Nosotros somos ibaeños. Se conocen la familia, su mamá con mi mamá, sus tíos con mis tíos. Y bueno, tenemos una cierta familiaridad. ¿De dónde tú naces, Ronald? Vamos, a mí siempre me gusta comenzar por el génesis. ¿Dónde tú naces? Yo nací en La Vega. Mi papá es de San Francisco, mi mamá es de Sabana Rey, que es un pueblito, un campito ahí que está en Frente el a medio. Cenoví. Frente a Cenoví, exactamente. Y mi padre y mi madre al principio vivían en San Francisco. Ahí fue donde nació mi hermano mayor, que me lleva 5 años de edad. Pero ya recién mudado a La Vega fue cuando yo nací. Yo nací en La Vega, me crié ahí en el barrio Villalora de La Vega. Mira una cosa, Ronald, y tú comienzas a jugar de hecho pelota ahí en La Vega. O sea, esos primeros 10 años de tu vida, ¿qué tú recuerdas? ¿Cuáles son esos recuerdos que llegan a tu mente? Así que tú decías, wow, qué bien, cómo la pasé, dónde comenzaste, ¿cómo fue ese proceso? No, mira, mi familia, yo puedo decir que tuvimos el privilegio de vivir junto con mi abuelo. Nosotros vivíamos en la casa de mi abuelo, Pecio Cepeda, que el Señor lo tenga en su gloria ahora mismo. Recuerdo que... O sea, ustedes vivían en la casa de tu abuelo en La Vega. En La Vega. O sea, ahí vivía tu papá, tu mamá, tu abuelo y ustedes como exactamente. Okay. Nosotros vivíamos en la segunda planta de la casa de mi abuelo en Villalora. Y yo comencé a jugar pelota como a los 4 o 5 años. Mi papá siempre me llevaba al play agarradito de la mano, yo chiquito, porque el hermano mío más grande ya estaba en una liguita, pero no había liga de edad tan temprana. En ese entonces, papi me llevaba a una esquinita y él comenzaba a lanzarme, y las oportunidades que me daban eran muy pocas, porque yo estaba muy chiquito, pero yo me acuerdo que yo me ponía a llorar y todo cuando no me metía. O sea, estamos hablando de que él vivió
el sueño del 95% de los padres dominicanos, que es el picharle a los muchachos, a los hijos, ir con él a los play, ver el desarrollo y después ver tu hijo en Grandes Ligas. Amén, no, pero algo terrible. Mi papá era, yo podría decir que era loquísimo conmigo porque mi papá, él le gustaba era como pitcher, le gustaba que como yo lanzaba. Porque ¿En serio? Sí, porque yo me ponía rojito. O sea, que eso que hemos visto del Ronald Guzmán que lanza, que ha lanzado, que ha tirado 100 millas, o sea, eso viene con ese gusanillo desde ese momento. Sí, eso viene desde mi niñez. Incluso mi pelotero favorito era Randy Johnson. Esa era la persona. ¿Y son del mismo tamaño ustedes? Sí, eso era lo que yo decía. Yo decía, yo voy a ser así de 6'10", voy a tirar 100 millas. Y yo imitaba mucho a Randy Johnson, ese era mi pelotero. Entonces, él siempre me quechaba. Él me quechaba y me decía, tíramela duro, tíramela duro. Y yo me acuerdo que yo decía, ¿y cómo que para esa bola? Pues yo estoy tirando durísimo. Yo con 6, 7 años. Y así fue como mi inicio. Yo... después como a los 6, 7 años ya yo jugaba en una liga más alta, ya jugaba con los muchachitos de 8. Y ahí en esas ligas, vamos a estar claros, uno comienza y picha, y batea. Y como tú eras zurdo, me imagino, te mandan para la outfield, te mandan para el center, te mandan para primera. Yo era center field, era pichecito también. Y recuerdo que yo, con mi padrino Leo, que tú lo conoces. Un abrazo a Leo, el hermano Leo. Sí. Siempre lo veíamos firme ahí. Sí, nosotros jugábamos mucho vitilla. Y me acuerdo que yo al principio no bateaba nada porque me pesaba mucho el bate. Y nosotros cogimos un palo de coba y el palo era bastante pesado. Yo comencé a jugar vitilla con el palo de coba y yo como que comencé a coger el feeling de un bate pesado. Con la vitilla. Con la vitilla. Señores, oigan la importancia de la vitilla. La vitilla hay que hacerle un homenaje en este país. Y ha crecido la vitilla, muchos torneos de vitilla que hay a nivel internacional. Entonces tú arrancas ahí con la vitilla. Y ahí comienzas tú como a enamorarte también del bateo. Exactamente, a coger como el feeling de un bate, como del peso y comencé ya como a coger ese tic. Y cuando fui a jugar, me acuerdo yo, después que duré como una semana aquí en Santo Domingo, nosotros somos de La Vega, padrino Leo vivía aquí en Santo Domingo, duramos como una semana jugando vitilla casi todos los días y cuando yo llegué allá, rompiendo. Y a esa bola le estaba rompiendo, la veía así y dominaba el bate y la bola, entonces ya ahí ya todo el mundo comenzó a mirar esa parte, esa habilidad que yo tenía con el bate y yo era pitch y primer bate. Eso era el privilegio más grande para un niño, pitch y primer bate. No, porque tú te estás divirtiendo, tú no dejas de divertirte, tú estás pichando, disfrutando tu juego y de una vez a batear. Exactamente, eso era lo que yo hacía al principio. Mira una cosa, Ronald, ¿cómo era ese proceso entre la liga de béisbol, la familia y el colegio? ¿Cómo ibas tú en ese proceso de la escuela, los amiguitos, el tema de el enfoque en el béisbol, pero también hay que sacar buena nota? ¿Eran estrictos contigo en la casa o eran un poquito más tranquilos? Sí, eran más estrictos conmigo con los estudios que con el béisbol. Yo te puedo decir que mis padres fueron un fundamento muy, muy valioso en mi vida, porque incluso cuando yo comencé a estudiar, ya yo tenía un avance de muchísimas cosas que mi padre me enseñaba él a mí. Él me apartaba en la casa y él me comenzaba a enseñar a sumar, me enseñaba a multiplicar, me enseñaba a escribir, me enseñaba a leer por su propia parte. Entonces, cuando ya yo iba a la escuelita de niño, a mí me volaron un curso de primero a segundo. ¿Eso ayudó? Porque en primero, claro, porque mira cómo se desarrolló esa historia. En primero ya yo sabía sumar, multiplicar, sabía leer y sabía escribir. Entonces ellos me buscaron una profesora aparte para mí solo en el curso. E incluso lo que me enseñaba la profesora que venía aparte para enseñarme a mí ya hasta eso lo sabía. Y me tuvieron que volar segundo. Y cuando yo fui segundo, entonces ahí ya fue un poquito más desafiante. Me acuerdo yo que comenzamos a dividir y comenzamos a hacer diferentes cosas que ya yo no conocía. Entonces ahí fue como que ya caí a mi nivel, por así decirlo. Pero esa instrucción que yo pude recibir al principio me ayudó a mí en un futuro, vamos a poder a irnos un poquito más adelante, 15, 16 años, donde yo pude graduarme el mismo día que yo firmé. Vámonos a ese proceso. ¿En qué momento de tu vida comienza el rum de que tú puedes ser un pelotero profesional? ¿Con cuántos años ya comienzan a tirarte el ojo a decirte, no, pero es que este tipo hay que comenzar a trabajarlo, este muchacho? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Mira, a los 9 años yo fui a un torneo en Venezuela que se llamaba Los Criollitos de Venezuela. Yo fui en representación de República Dominicana. Yo fui como lanzador, pero tú sabes que ahí también te das un turnito. Claro. Yo cogí buenos turnos también, pero tiré unos giros allá. ¿Con 9 años? Con 9 años. Y después de ahí ya como que el nombre mío comenzó a sonar ahí en La Vega. Y ya el talento mío estaba un poquito más por encima de los demás muchachos, porque yo siempre jugaba con una categoría más alta. Y cuando me ponían en los torneos,
era mi categoría. Y yo sobresalía muchísimo porque yo era muy espigadito, siempre era más alto que los demás. Y en todos los torneos, yo siempre, todos los trofeos míos eran de pitch. Yo era un brazo dominante. Entonces, a la edad de 10, 11 años, Eddie Robles, Héctor Ramos, que fue que me entrenó a mí, que era el que entrenaba a mi hermano mayor, él me dice que él me va a comenzar a entrenar a los 11 años en el estadio de La Vega. Ya era un campo más grande, ya a mí me apartaron, ya yo estaba en una liga. Y ya a esa edad de 11 años yo entendía que ya no era simplemente un juego, sino que ya yo estaba preparándome para yo poder ser un pelotero profesional, que yo tenía lo que se necesitaba para yo poder ser un pelotero profesional. Y desde ahí ya yo comencé a prepararme. Desde los 11 hasta los 16 años era una preparación constante. Con lo que tú me decías de cómo yo mantenía ese balance de los estudios, el estudio siempre era la prioridad. Siempre, el papá mío me decía, no puedes descuidar todos los estudios. Yo siempre me mantenía, trataba de mantenerme disciplinado con hacer toda mi tarea, con la participación. Yo siento que después que yo comencé en primero de bachiller, que me cambiaron de escuela, eso fue como un pequeño golpe para mí, porque no me sentía tan confiado, me sentía en un ambiente diferente, ya la materia era un poquito más difícil, pero ahí ya yo comencé a poner un poquito más de énfasis en los estudios, y en cuarto de bachiller fue donde fue más difícil, porque ya yo comenzaba a hacer los trayados, ya comenzaba a salir Te queremos ver mañana, y entonces tú también con clase al mismo tiempo. Exactamente, entonces ahí tuvimos que hablar con el colegio Santo Tomás de Aquino Ucatesi, que era donde yo estudié en el colegio allá. Ahora mismo no creo que ya es colegio, yo creo que es solamente universidad, pero tuvimos que hablar con el coordinador, tuvimos que presentarle la situación. Yo estaba en la Dominican Prospect League, que era Brian Mejía y Ulises Cabrera, de la DPL, y ellos tuvieron que ir allá a conversar con ellos. Incluso me acuerdo que hicieron hasta un documental en el colegio allá, y tuvimos que conversar con ellos para que nosotros pudiéramos tener ese permiso extendido. Yo poder ir para Boca Chica por una semana. Oye, que tengo que ir para es un Estados proceso. Unidos. Sí, eso fue como un conjunto que todos tuvimos que ponernos de acuerdo para poder que suceda, y al final pude graduarme el mismo día que filmé. ¿Cuántos equipos te ofrecieron antes de tu firma final? Porque los peloteros, cuando tienen ese potencial y esos bonos tan altos, que lo vamos a hablar, porque tú firmaste ¿en qué año? 2011. En el 2011. ¿De cuántos equipos estamos hablando que te ofrecieron? O sea, hubo una situación, espérate, me quiero ir con aquel, me quiero ir con este, vámonos con el otro. Mira, tú sabes que esa situación, por lo menos antes, se manejaba de una manera muy, muy cautelosa, por así decirlo. Al pelotero trataban de dejarnos enfocados en lo que nosotros tenemos que hacer, nuestro trabajo. Yo sabía que tenía personas como Brian Mejía, tenía personas como mi entrenador Eddie Robles, tenía a mis padres también, que ellos se encargaban del negocio. Ellos se encargaban de todas esas cosas. Yo no hacía muchas preguntas, yo lo que quería era jugar pelota, ¿me entiendes? Pero sí, yo siento que tal vez no las sé todas, pero sí sé de algunas ofertas que me hicieron. Me hizo Detroit, me hizo una oferta a los Toronto de Blue Jays, me hizo una buena oferta, me hizo Boston también, que fue la que más se acercó a la oferta de los rancheros de Texas. Pero incluso cuando llegaron al acuerdo, yo estaba en Texas, y ya se había determinado de que yo iba a estar con la organización de los rancheros de Texas, y después de ahí, eso fue como en mayo, por ahí, fue casi cerca ya de julio 2, no fue de que 2 años antes o 3 años antes, fue como un mes antes de que llegara la fecha. Y ya después de ahí ya uno había optado, ellos prácticamente decidieron, vamos a firmarte con Texas. Pero en esa época, Ronald, yo, si no me equivoco, tú fuiste uno de los bonos más altos, porque ¿en qué año firmó Mazara? Firmamos el mismo año. Bueno, en ese año también a él le dieron 5.1, yo creo que fue algo 5.1, te dieron 3. ¿Cuánto? 3.5. 3.5, o sea, estamos hablando de que en ese momento como que se desató una situación donde comenzaron esos bonos altos, porque aquí no se estiraba esos bonos tan altos así. No, ellos habían como 2 años anteriores. Mira, Gary Sánchez firmó por 3 millones, Miguel Sanó firmó por 3 millones. Que fueron antes que tú. Sí, hay un muchacho que se llamaba Warner Mateo también, que le habían dado 3 millones. Yo sé quién es Warner. Sí, claro. También Michael Linoa, que estamos jugando junto con los Toros ahora, le dieron 5 millones. Sí, es verdad, yo me acuerdo de eso. Entonces ya los bonos estaban, pero ese año, Tesa solamente dio alrededor de 10 millones de dólares. Estamos hablando de 5 millones de Mazara, 3.5 yo. Había muchos pitchers que habían firmado por 1 millón y pico, $800,000, $500,000. O sea, julio 12 quedó, ellos se quedan con todos los peloteros. Mira una cosa, Ronald, pues entonces tú entras con Mazara, pero a ti te firmaron como outfield.
Sí. Tú entras entonces a competir con Mazara en ese proceso. No necesariamente, porque él era right field y yo era left field. Nosotros nos subieron juntos, pero los dos teníamos... ¿Y iban juntos siempre ustedes, a la par, en las mismas ligas? Nosotros íbamos juntos hasta que yo me lesioné en clase A media. Yo tuve una lesión de la rodilla izquierda, que tuve que hacer una limpieza del menisco. Primero perdí 3 meses de temporada, perdí 2 meses y algo. Y después cuando me reintegré con todo ello, porque era un grupo completo, el equipo completo era, mira, Joey Galo, Lewis Brinson, Jorge Alfaro, colombiano. Era... pero todos esos tipos subieron para Grandes Ligas todito. La mayoría, eso era un trabuco que teníamos nosotros. Y ustedes ahí. Matando en Liga Menor, en pim pam, pim pam. El récord de jonrones lo hicimos en la clase A media. Yo digo lo hicimos, yo la más di 4. Pero yo estoy ahí. Pero estaba ahí. Claro. ¿Qué pasa? Que yo jugué un mes y luego me dan un pelotazo en la mano y termino la temporada también lesionado. O sea, ese año prácticamente a mí... ¿Qué pasa en la vida de un pelotero cuando tiene una situación de lesión y está en ligas menores todavía, que tú sientes que no te has asegurado, aunque tú eres un bono alto, que a veces lo aseguran y lo cuidan, pero ¿qué sucede en la mentalidad de ustedes? ¿Qué tú haces en ese proceso? ¿Quién fue fundamental en tu vida para decirte, no, tranquilo, tú te vas a recuperar, te iban a acompañar? ¿Cómo fue todo eso? Yo siento que yo de una manera u otra yo no me sentía tan presionado, porque yo entendía que yo era un proyecto. Tú sabes que yo tenía que ir desarrollándome. Ellos me hicieron entender de que en la etapa que yo estaba en el momento era una etapa de desarrollo y de fortalecimiento para que yo pudiera llegar a ese máximo potencial y yo poder explotar en Grandes Ligas. Entonces eso yo lo vi fue como un tropiezo en el camino realmente. No fue algo que me shakeó de una manera que yo digo, bueno, que quizás ya yo no puedo jugar más. No, eso fue algo que yo entendí, wow. Es penoso que me pase, obviamente. Yo en mi mente me imaginaba una carrera donde yo iba a matar toda la liga, iba a subir a Grandes Ligas, me iba a establecer en Grandes Ligas, pero vienen estos tropiezos. Hay que manejarlo de una manera más sabia posible. Entonces, déjame yo trabajar, hacer mi trabajo, hacer mi rehabilitación, a fortalecerme para yo poder volver. Y entonces seguí en el camino, pero sí... ¿Qué te podría decir? Que fue algo un poquito difícil para mí, ver como todos los compañeros míos ya iban subiendo. Claro, ya yo estaba en clase A fuerte, estaban en AA. Incluso Mazara tuvo un añazo al principio en la clase A media y fue directamente AA. Mazara estaba ahí y no se lo podía pichar. ¿Me entiendes? Yo todavía estaba ahí en la media. Recuperándote. No, ya yo estaba por ejemplo, ese año la mayoría de ellos repitieron la media el año siguiente. Y ahí sí, cuando Mazara subió primero que tú a Grandes Ligas. Sí, yo creo que 2 años antes que yo. 2 años. Sí, que Mazara took off, como dice. El loco agarró y prendió y aceleró y no apagó más nunca. No apagó más nunca. Cuando llega el momento de esa bendición de llegar a las Grandes Ligas, ¿cómo te dieron la noticia? ¿A quién llamaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo se fue en el dogado de una oficina? ¿Cómo pasó? Cuéntame de ese proceso, que a mí me gustan esas historias. La mía fue muy particular, porque te podría decir, wow, que eso fue muy emocionante, pero yo tuve como que tragármelo todo por un tiempo, porque la primera vez que me van a subir porque Rugner Odor, mi compañero, el venezolano segunda base, iba a tener su primera niña. Entonces tú sabes que te ponen en el listado de padres, de paternity list. Okay. Te ponen ahí por 3-4 días y suben a otra persona. Entonces a mí me subieron. Entonces me dijeron, oye Ronald, cámbiate rápido. Me acuerdo yo que yo iba a comenzar a jugar en AAA y me dijo, cámbiate, coge tú tu cosa y vete de una vez, no hable con nadie, no le digan a tu papá ni a tu mamá todavía. O sea, dile a tu papá, a tu mamá, pero que no publiquen nada porque todavía no se ha confirmado nada. Tenemos que esperar a ver qué pasa con Odol, a ver si coge los días o no. Pero coge el vuelo y yo me fui para allá. Me fui para Arlington, me dejaron en un hotel. Me dijo, quédate ahí en el hotel. Es muy posible de que tú estés jugando mañana, me dijeron. Y yo estoy ahí con aquella ansiedad. Y esos nervios. Y yo esos nervios, yo mirando el juego ahí. Yo, pero llamaste a los viejos. Sí, yo le dije. Le explicaste, señores, está pasando esto y esto. Sí, ellos contentísimos. Yo le dije a mi papá y a mi mamá, le dije a mis hermanos. Le dije a todos mis seres queridos, mis seres cercanos. Pero estaba ahí en el hotel viendo el juego. Mañana picha Marcus Stroman. Era que pichaba el otro día. Comenzaste a estudiar tu hombre. ¿El qué? Yo me pasé la noche entera mirando videos en YouTube, mirando hasta la biografía de que la sabía ya. Incluso esa noche, cuando se acaba el juego, me fui para el apartamento de Mazara. Mazara vivía en Dallas, que queda como media hora de Arlington.
Y yo, o sea, yo estaba muy contento, en verdad, porque como ellos me recibieron, incluso ahí en el apartamento de Mazara como tal, él estaba contento de que ya finalmente me habían subido y estaban hablando mucho de eso. Y después sucedió que Odol tuvo la niña esa misma noche después del juego y él no cogió los días de... Wow, pero ¿qué hombre es No, este? Wow, pero señor. no cogió los días de descanso, él sigue jugando porque es que Odol es muy... Competitivo y chipa, y él chipa, y es chipa. muy fiebrú. Él para sacarlo de ese line no, él tenía que estar muriéndose. Y yo lo entiendo también. Entonces te bajaron otra vez. Para triple A. Wow. Pero es diferente porque que ya, yo digo, cualquier vaina. Eso yo que voy para soy arriba. el primero que voy para Claro. arriba, claro. Y a mí me estaba yendo bien en triple A también. Te estoy hablando que ya estamos en el 2018. Yo tengo ya 5 años en Liga Menor. El año anterior yo me gané el jugador más valioso en el equipo mío de AAA. Yo me fue bien, batí 300, di 2 honrones. Fue un año bueno que yo tuve. Entonces yo creía incluso que hasta ese mismo año me iban a subir en septiembre, el 2017. Yo dije en septiembre, como ya el equipo está eliminado, cuando viene a ver me dan un par de turnos en Grandes Ligas. Y me dijeron que no. Entonces vengo en Spring Training, hago buen trabajo también y no hago el equipo. Entonces ya yo estaba como que me van a subir, no me van a subir, cuáles son los planes. Entonces ya como yo veo esa confirmación, ya yo estaba diferente. Ya como a los 5 días. A los 5 días que Como pasa. a los 5 días entonces se lastima el bisandro. Que le dieron un pelotazo aquí. Como que le fracturaron el hueso, como que fue un swing. Pero yo lo más lejos que tenía era que me iban a subir a mí porque el bisandro es sobre todo. Claro. Yo soy primera base. Y ahí fue que me llamaron. Entonces otro juidero, igualito. El manager se llama Buri. Nosotros decimos Buri. Él me llama de nuevo. Me dice, oye, estamos en Oklahoma City, que es AAA de los Dodgers. Me dice, oye, coge tú tu cosa. Tienes que irte rápido porque posiblemente estás jugando tú hoy mismo. Y me fui derechito para Houston. Oye, Houston, voy yo para allá. ¿Eso se fue por tierra o por aire? Por aire. Por aire, de una vez. Y me llevé todas mis cosas. Y llegué allá a Houston y no me dejaron en el hotel esa noche. Al otro día entonces estaba jugando. ¿Adivina contra quién? ¿Contra quién? Gary Cole. No. Para arrancar. Ay, mi madre. Contra ¿Qué pasó Gary ese Cole. primer día? Bueno, yo estaba ahí. Ya yo subí una foto. Incluso ese mismo día fue que me cambiaron de los Toros a los Gigantes. Fue ¿El mismo día que te el subieron? mismo día que me subí a Grandes Ligas. Eso estaba en las redes, que me Sí, cambiaron. porque tú drafteas primero, la gente te vio en los años donde fuiste MVP todo aquí con los Gigantes, pero para que el público sepa, primero tú drafteas con los Toros del Yo Este. drafteé con los Toros del Ese fue muchos tu años. primer equipo de la Liga Invernal. Ese fue mi primer equipo. Si no tuve mucha participación con ellos, pero sí fue ahí que me draftearon y me cambiaron por Miguel Andújar y otro lanzador zurdo. Y ahí mismo fue que me dieron la noticia. Incluso yo estaba contento porque iba a estar más cerca de mi casa. Y estaba ahí, yo llegué temprano porque allá tiene que llegar, tú eres novato, incluso me acuerdo yo que llegué con unos jeans que tenían una rayita, una cosa. Ya tú sabes, te la voy a dejar pasar porque es el primer día, me dije. Tiene que venir, los pantalones no pueden tener hoyo, tú tienes que venir más formal. Yo, bueno. Entonces llegué tempranito y tenía yo toda esa hora esperando que empezara el juego. Porque yo llegué como a la 1 de la tarde y el juego era a las 7, imagínate. Y yo practicando, y yo con esa ansiedad de querer jugar. Y cuando cantan play ball, bro, tú sabes que ese año anterior, 2017, fue que Houston ganó el campeonato. Claro. Ese play estaba full de gente, bro. Yo miraba para arriba así. Y yo veía toda esa gente. Yo me sentí en el aire, bro. Ay, ay, no, ay, de verdad ay. que una experiencia de jugar ¿Te en la acuerdas liga qué es una hiciste? ¿Qué locura. hiciste en ese primer juego? Escucha, te cuento, el primer turno. Viene Gary Cole, me tira reta 97, alta y afuera, y se la pelo. Un fly al left. Y le digo yo a Mazara, la pelota se ven diferente en Grandes Ligas. Grandes Ligas, todo es Grandes Ligas. Todo es Grandes Ligas, Grandes Ligas. Es un chima grande, un chima blanca. Se ve más blanca, las luces, se ve todo. Incluso los tigres que están tirando 100 millas, obviamente 100 millas. Pero tú la ves cuando sale y cuando llega. Porque la luz y todo se ve. Y yo le dije a Mazara, loco, yo le voy a dar un palo a ese tipo. Y dije, oh, tú estás fresco. Y dije, claro, le voy a dar un palo, o sea, estoy viendo demasiado nítida. Ah, bueno, está bien, vamos a ver, me dice. Y después le cogí un buen turno de segundo turno, pero ya era diferente. Ya el tipo me tiró el aire, me tiró cambio, me tiró mi reta alta, comenzó a trabajar. Yo le cogí una base por bola el segundo turno. Tercer turno, me da un poncho, me tiró 3 nada más. Me agarré ese curvón esa reta, así ya que este tipo estaba en su prime ahí, cuando estaba con Houston. Y en el cuarto turno,
trajeron un relevista, metieron un cambiecito ahí, le di como con un brazo y cayó ese es el primer hit ya. Ya estaba ya, di el primer hit ya. Claro, ya soltaste eso. Y ahí metieron a otro a correr por mí y después ya yo estaba ya más relajadito. Yo estaba con la sonrisa de aquí a aquí el día entero. Incluso el otro día fue que di mi primer jonrón también. ¿Al otro día de una vez? Al otro día di mi primer jonrón. ¿Lejos? ¿Fue lejos o fue no, chino? Fue chino, pero jonrón. Fue chino, pero desde que le di yo sabía que se iba. Eso es lo que yo sé. Me tiró un slide, me dice Joey Galo, que era muy amigo mío también, muy amigo mío, Joey. Me dice, oye, tira mucho aire, siéntate en el aire. Me acuerdo yo, se llamaba Peacock, el relevista. Y viene el tipo, efectivamente, un slide así, un sweeper grandísimo. Y yo agarré, el tipo me lo tiró con 2 detrás, yo le hice así, le tiré el bate nada más. Y esa bola salió de línea, se fue por el right field. Ahí estaba yo. Mira, yo sé muchas cositas que pasan en las grandes ligas por mi querido amigo y hermano Carlos Villanueva, que es uno de mis mejores amigos, y también agradecerle a mi hermano el capitán a full, Emilio Bonifacio, que también somos muy amigos y siempre escucho muchos cuentos. Y ya después del éxito que han tenido mis hermanos Bian, Ricardo y muchas personas que tienen podcast que hablan con ustedes los peloteros, pues me han confirmado algunos datos. Oye, yo sé que siempre hay temas, porque ya está confirmado, de que hay un caballo, de que hay que respetarlo, de que espérate, de que sí, de que no. ¿Tuviste tú alguna experiencia con alguien que en un momento te la quiso a lo mejor poner en China? No en China, pero o tú fuiste hábil de una vez y dijiste, bueno, el difícil es este, déjame yo irme por abajito. ¿Cómo tú manejaste esa situación? No, en verdad, nosotros teníamos el capitán ahí y no fue que me la puso en China, sino que era una autoridad que uno tenía que respetar. Pero muchas veces... ¿Quién era? Por la personalidad de Adrián Beltré. El Koyak. Adrián Beltré. Por la personalidad de él, muchas veces tú no sabes cuando él te está hablando en serio y cuando él está relajando contigo. ¿Me entiendes? Porque él es una persona que, independientemente de su trayectoria, ¿verdad? Y de todo lo que él logró, es muy humano. Él es muy... ¿Tú me entiendes? Relaja. Y ayuda mucho. Te ayuda exactamente. Entonces... Hubo un momento donde yo comencé a coger de costumbre salir de último. Porque después del juego, entonces yo me relajaba, comenzaba a chatear en el teléfono, después me bañaba, me cambiaba. Y yo salía con el grupito, que era el grupito de la gente mía, que era Galo, Mazara, de Line of the Shields, Odol. Era el grupito mío de los más jovencitos. Nosotros nos bañábamos de último, cenábamos y después salíamos. ¿Qué pasa? Beltré me dijo una vez, usted es novato, tú no puedes salir de último. Tú eres de los primeros que tiene que tener la guagua. Pero yo no sé si él me lo dijo relajando o porque estábamos ahí en Checha, fue en serio que me lo dijo. Bueno, pues yo me di cuenta de mala manera. Porque hubo una vez que yo estábamos en Seattle y yo estaba, incluso me estaba poniendo la bota, una bota esa de tesana, me estaba poniendo la bota así, ya nada más quedábamos dos, el Mazara y yo. E incluso hasta el manager estaba en la guagua allá. O sea, que yo estaba, era como que yo era... Y entonces ahí él me agarró y me habló serio, delante de los muchachos. Me dijo, oiga, varón, yo le dije a usted que usted no puede salir de último. Yo te he hablado varias veces ya eso a ti, tú no puedes estar saliendo de último. Tiene que ser lo primero que tiene que estar en la guagua. Mira, el manager está en la guagua y tú todavía está aquí. Entonces, esa llamada de atención marcó un antes y un después de mí. El tipo estaba, era temprano, sí, temprano. No, ya yo estaba allá, que salía de una vez, pero tú sabes, algo que me marcó, porque a mí no me gusta mucho que me llaman a la atención. No, claro. Y yo respeto mucho a Adrián Beltré, tú sabes, y yo no quería como que sucediera de esa manera, pero sí escuché el llamado, obviamente está en sus razones, ¿me entiendes? Sí. Yo estaba mal, pero sí fue un momento donde yo sentí la autoridad del capitán de TESA. Ronald, vamos entonces a lo que lógicamente siempre me gusta hacer este preámbulo, porque a veces atamos cabos, vemos las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas desde nuestra infancia, cómo nos viene cubriendo, cómo podemos ir viviendo diferentes experiencias. ¿En qué momento y a raíz de qué tú comienzas a buscar del Señor? O sea, ¿cómo llega Dios a tu vida y qué pasa? Hay veces que nosotros buscamos a Dios por amor o por dolor. En tu caso, ¿cómo fue? En verdad ese término yo no lo entiendo mucho, o sea, por amor o por temor. O por dolor. Bueno, el tema de por amor
es que, por ejemplo, estamos hablando normal, tú escuchas de lo que Dios ha hecho en mi vida y tú dices, pero yo quiero sentir eso. Sí. O tú ves alguna cosa y tú dices, bueno, yo quiero buscar de Dios. Que tú lo buscas sin ninguna situación. Ahora, cuando es por dolor, se te enfermó un hijo, se te enfermó tu mamá, se te enfermó tu papá, tú te estás yendo mal en la pelota, tú tienes pensamiento de depresivo y entonces ya tú ya llegas en otro estado a los pies del Señor, que no es por amor, como así decimos. No, mira, definitivamente yo podría decir que por las dos. Porque cuando yo puedo marcar mi principio de cuando yo recibí, ¿verdad? Como ese punzón en mi corazón, fue cuando yo tenía alrededor de 17, 18 años. Estamos hablando de tío Leo, de mi padrino. Él le había entregado ya su vida al Señor y ya iba allá a la casa y siempre iba con una Biblia. Era un poquito radical, en verdad, pero uno escuchaba, porque el padrino Leo fue una persona que nos impactó mucho en nuestra infancia. Era ese tío que te sacaba para el parque, era ese tío que te llevaba allí, que te llevaba a comer pizza, cosa que uno no lo hacía muy frecuentemente. No, y Leo, para que el público sepa, y los aguiluchos van a saber de qué yo hablo, Leo era en la época de los 90, ese aguilucho que desde que las águilas hacían una carrera o estaban haciendo un lío con una gorrita para atrás, se subía con el banderón ahí. Entonces yo me imagino que, o sea, era una chelcha en ese sentido. Sí, o sea, sí, era el tío cool. Exactamente, el tío bacano que te llevaba para el play, que te buscaba siempre una bola. Alberto Castillo siempre le tiraba una bola, si no era Guillermo García que se la tiraba. Sí, siempre te llevaba para allí. Entonces él marcó mucho nuestra infancia, nosotros teníamos mucho cariño, mucho respeto a él. Entonces cuando él llega y nos trae una Biblia y comienza a hablar de la palabra, es una palabra que él no dice a nosotros, no lee en Apocalipsis. Apocalipsis 3, que dice la palabra de Dios, tú eres frío o eres caliente, porque si tú eres tibio, Dios aborrece el tibio. te escupiré de mi boca. Tenía 17 años, pero cuando él me dice a mí esa palabra, se me quedó. Porque yo no podía engañarme a mí mismo. Yo no podía decir, no, yo soy caliente, yo amo al Señor y yo tengo una vida devota al Señor. Pero tampoco podía decir, bueno, yo soy frío, yo no creo en Dios. Entonces yo sabía que era tibio. Entonces esa palabra a mí me confrontó directamente. Yo sabía de que yo tenía que hacer algo al respecto, de que yo no podía vivir el resto de mi vida con ese pensamiento, con esa incógnita dentro de mí o ignorando esa verdad, porque la verdad son irrefutables. O sea, estamos hablando de que el cambio del tío Leo, que el viejo hombre de Leo era activo, que era chelcha, que era calle, que vámonos para el play, que vámonos para el parque, que no barajaba chelcha. Ese cambio que tuviste en él, aunque en un momento lo viste radical, fue lo que realmente te ayudó a tú poder comenzar a pensar y decir, pero ven acá, ¿y qué tiene Dios que me puso a mi tío así? Lo que trajo la palabra que él trajo fue lo que me impactó. O sea, la Biblia como tal, la palabra de Dios fue lo que me impactó porque yo creía en Dios. Mi familia era súper católica. Sí, pero aparte de la palabra, tuve un cambio así, donde él te está predicando con el ejemplo. Sí. Prácticamente porque tuviste el antes y el después. Sí, pero yo siento que yo como no era tan consciente de, ¿tú me entiendes? Como de ese cambio, porque Padrino Leo vivía aquí en Santo Domingo, yo vivía en La Vega, entonces yo veía como que él trataba de dejar algunas cosas, pues yo lo veía más como de un ámbito religioso. Se metió en una religión ahora, porque así era como lo pronunciaban en la familia, en la casa. Claro. Los religiosos, entonces uno como que no veía... Uno no conocía el poder de Cristo, ¿me entiendes? Uno no conocía el poder que tiene el Señor Jesucristo. Lo juzgaban porque no sabían realmente lo que él estaba viviendo. Exactamente, pero esa palabra sí se quedó conmigo. Y luego el hermano mío, Edward, mi hermano mayor, también le entrega su vida al Señor alrededor de 3, 4 años después. Él también viene y me trae palabra y comenzamos a conversar algunas cosas. Y yo recuerdo que yo decía... Pero todo esto, tú estás con tus inquietudes en la calle. Si no, o sea, esa semilla fue sembrada en mi corazón, pero yo no estaba en eso. Claro, no, total. Yo estaba en lo mío. Yo decía, yo sentía dentro de mí, yo decía, mi hermana, y le digo así a mi hermano, a Edo, mi hermana, yo realmente siento que en un momento determinado yo le voy a entregar mi vida al Señor, a eso de los 27, 28 años, decía yo. Pero oye, tú poniendo un calendario. Yo poniendo calendario, 27, 28 años tal vez, pero ahora mismo yo no me siento, como que no me sentí en la capacidad. Tú sabes que hay mucho desconocimiento. Yo digo, yo no tengo la capacidad de convertirme a cristiano. ¿Qué te decían ellos? ¿Qué te decían ellos cuando tú... ¿Qué te decía tu hermano, por ejemplo? No, mi hermano me decía que meditara, que en eso, que lo pensara, que en verdad eso de uno ponerle un tiempo, que eso necesito, porque uno no sabe, uno no va hasta mañana.
pero él siempre, él era como muy, me Y el respetaba tío Leo, mucho. ¿cómo te manejaba a ti ya, por ejemplo, ya cuando tú estabas en ligas menores, cuando tú llegaste a grandes ligas, con eso de la palabra sobre todas las cosas? Y tu acompañamiento también. Sí, pero él menguó un poco con eso, porque hubo mucho rechazo de parte de la familia, entiendo yo, con eso porque incluso él se enamoró mucho de la palabra y él era una persona muy, tú sabes, radical, podría O sea, yo decir. él se alejó de ustedes en ese sentido para darle su espacio. Exactamente, porque él entendió quizás que así de esa manera como que no era como se hacían las cosas, entonces él hacía como que lo hacía de una manera más suave, mandaba una palabrita, siempre manda su mensaje, incluso todavía en el grupo de la familia manda su mensaje, habla acerca de algunas escrituras, pero ya no de una manera tan Sí, de hecho, lo dice la ¿me palabra en Mateo, que debemos ser manso como paloma y astuto como serpiente, para nosotros poder llevar de una manera sabia el mensaje a los demás y que lleguen a los pies de Cristo. Exactamente, también acuérdate que él era un nuevo creyente también. Sí, y lo que estaba aprendiendo. Y entonces, oye, esto, cuando uno es así, con esa... yo me imagino que él se va a reír cuando diga esto. Cuando uno es así, tan sanguíneo como él es, o que es un tipo activo, sí. todo lo que él estaba dándole a la Chelsea y a la calle, ya él quería dárselo a sí mismo el Señor. Exactamente. Entonces, ahí es que entra el trabajo de los pastores y de la guía espiritual. No, mijo, espérate. Cálmate, tranquilo, que con el cambio van a llegar muchos. Y me imagino que por ahí. No, yo estoy loco por juntarme con Leo ahora. Sí, entonces, mira, después esa palabra se quedó ahí en mi corazón y yo comencé ya, tú sabes, los procesos, jugar en de liga, me desarrollé como pelotero, hice muchos logros, hice muchas cosas. Acuérdate de la palabra que yo te dije, yo le había dicho a mi hermano que a los 27, a los 28 años, sí, era que yo me iba lo a convertir. declaraste. Lo declaré. Entonces viene a los 27 años, para 28, fue que yo vine aquí a jugar en Lidón. Que vine aquí a jugar, eso fue el año de la pandemia, 2020, 2021. Y Que tú ganaste el MVP. gané el MVP aquí. Que te ganaste un carro, te lo entregué yo ese carro. Sí, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas? Sí, yo no me acordaba que era tú. ¿Tú no te acuerdas? Sí, yo fui con hicimos un video y todo. Yo fui con Gustavo de PH Brother, Sí, exactamente. un carrito rojo, y yo fui y te lo entregué con él. Claro, mi mamá tiene ese carrito allá todavía. Vamos a subir esa foto ahí para que la gente lo vea. Ah, tú le diste a la doña. Sí, solo día más, mi mami estaba ahí con Fui yo parona. estaba ahí, fui yo que te entregué ese carro. Sí, real que sí, real que sí. Entonces, tú sabes que cuando yo llego a Dominicana, yo te voy a ser honesto, yo llegué con mucho odio en mi corazón. Cuando llegaste aquí a jugar ese año, Cuando llegué a jugar. ¿por qué? Porque yo me sentía muy inconforme de la manera como la organización de los rancheros de Tesa, entendía yo, no me habían dado como la confianza, la oportunidad que yo entendía que yo merecía. No Pero sé. ¿por qué? ¿Qué pasó contigo ese año que tú viniste así? Porque yo me pasé la off-season completa, bro. 3 meses en San Juan trabajando físicamente. Yo trabajé 20 libras, estaba ripiado. Me fui para Nelson Cruz a trabajar también bateo. ¿Para Jarabacoa? Me fui, no, fue para allá, para La Mata, que yo me fui. O sea, yo me hice una preparación a la temporada muerta increíble. Entonces llegué y me pusieron a competir con Gregory Bird, que era el primera base de los Yankees anteriormente. Y ahí viene el año de la pandemia. Entonces ahí se canceló todo al principio. Entonces cuando comenzamos a entrenar de nuevo allá en Texas, yo vengo y hago el equipo por encima de Greg Bird, juego un juego, me voy de 3-1 y al otro día me bajaron. Al otro día me bajaron para el Taxi Squad y me dejaron un mes completo allá abajo. Y después que yo subo, ya el equipo prácticamente estaba eliminado y me metían, no me metían. Entonces yo, obviamente, ya cuando uno está con la madurez que yo tengo ahora, yo puedo entender muchas cosas un poquito mejor, pero antes yo lo que estaba era en rebeldía. Yo lo que estaba era que por qué no me metían, que esta gente, que no sé qué, que yo no quiero estar más aquí. Entonces yo agarré y llegué a Dominicana, me acuerdo yo, que yo había trabajado muchas cosas en mi swing con el equipo de Tesa. Yo llegué y yo le dije al entrenador mío, olvídate de Tesa, le dije yo. Olvídate de esa gente, de lo que ellos me enseñaron. Yo vengo aquí, dime tú qué es lo que yo tengo que hacer. Vamos a trabajar. Yo voy a agarrar y voy a romper aquí en Dominicana. Y yo me puse para la liga. Entonces yo agarré y comencé ahí a trabajar. Incluso los días libres, que día libre de que yo me metía en un live VP en La Vega a trabajar. Yo tenía mi batting cage allá en La Vega y yo bateaba. Yo me levantaba a las 10 de la mañana, bateaba en el cage y de ahí me iba para San Francisco. Ya yo estaba ready. Donde quiera, si vamos para la Romana, el viaje a las 11, yo me levantaba a las 9, a las 10 bateaba en el cage 1 hora y después me iba para la Romana. Yo era full puesto para ahí, fue que yo reventé la liga con todo, porque yo dije, yo voy a demostrarle a esta gente
que yo no soy el pelotero que ellos creen que yo soy. Y después que tú tienes ese año así, o sea, y pregunta así, que ese dato yo no lo tengo, ¿toman ellos en cuenta lo que los peloteros hacen aquí? Pero ahí es que voy. Esa risa no me gustó. Ahí es que voy. Vengo yo, gano MVP. Sí. En la semifinal reventé también. En la final le di un montón de palos a las Serie del águilas. Caribe te fuiste. A las águilas los pateé a palos. No pero no te brinques. rías así, no te rías así. Pero no me brinques ese tema. Perdimos, está bien. Pero me fui a la Serie del Caribe también. Gané primera base estrella de la Serie del Caribe. Ganamos invicto. Excelente trabajo. Cuando yo llego a Spring Training, lo primero que me dicen a mí es que con ese swing que yo batí en República Dominicana, yo no iba a tener éxito en Grandes Ligas. Oh, y acaba de matar a todos los pitchers aquí. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, yo tenía ya una indignación y una frustración dentro de mí, que yo tenía una carga muy grande. ¿Me entiendes? Porque yo vengo de matarme, de estar todos los días, incluso los 30 juegos que se jugaron ahí en los Gigantes. Yo jugué los 30 juegos. Yo jugué todos los juegos que se jugaron en todos los días de la temporada entera. Y era para mostrar que yo estaba ready para jugar en la liga. ¿Y qué pasa después de que te dijeron eso, de ahí en adelante? Yo le dije, no, está bien, ustedes son los que saben. Le dije, ellos son los que saben. Entonces agarré y baté 300 en el sprint training, metí 3 jonrones. Con ese swing. Con ese swing. Y entonces también jugué outfield, jugué primera, porque ahí ya estaban poniéndome para jugar outfield y no sé qué. Yo estaba supuestamente compitiendo por una posición con Nate Lowe en primera base. Nate Lowe batió 180 con un jonrón. Y a él le dieron la posición de primera base. Mira por dónde vamos. Mi madre. Me llevan a mí a una reunión para decirme que yo hice el equipo, pero lo hice como backup. Backup de outfield, a veces DH, a veces primera base. Yo dije, bueno, está bien, yo por lo menos hice el equipo, ¿me entiendes? Pero el argumento del equipo era que Nate Lowe era más paciente que yo en el plato. Ah, pues estaban buscando un paciente, no un bateador. ¿Me entiendes? Entonces, ven acá, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Oye, cuando Nate Lowe coge los primeros 3 turnos de sprint training, mira, yo no estoy inventando vaina, bro. El tipo viene, trae 1, trae 2, ponche. Oh. Los primeros 3 turnos que él estaba traqueando, que él está viendo el movimiento de los pitches. ¿Tú crees que ese tipo estaba compitiendo por una posición ahí? Pero ven acá, no. ¿Tú me entiendes? Tú lo viste tranquilo para que lo voten ese, ¿no? No, es que ya él le habían dicho que la primera base era de él, bro. Y a mí me dijeron que yo estaba compitiendo por una primera base. Entonces yo no puedo tener la misma paciencia que él tiene porque yo estoy compitiendo por primera base. ¿Y qué pasó ese año contigo en las Grandes Ligas? Ese año vengo yo al equipo como backup. Yo tengo un comienzo malísimo. Ya yo estaba cargado. Yo me metí donde el manager. Yo pensé ir donde el manager a pedirle mi carta de release. Pensé ir a donde el manager a pedirle un cambio. Pensé agarrar todas mis cosas, irme por mi casa y no jugar más pelota. Muchas cosas me pasaron por mi cabeza. Entonces llega ese momento de frustración que yo no sé qué yo voy a hacer. Y de tantas opciones que yo tenía, yo te voy a decir que eso fue Dios, que tuvo misericordia de mí. Porque Dios me alcanzó a mí, yo no lo alcancé a Él. ¿Cómo? Porque yo no lo conocía a Dios. Yo no tenía ni la menor idea de cómo yo alcanzarlo a Él y de lo que yo tenía que hacer con mi vida. Pero ¿qué pasa? De tantas opciones que yo tenía, en ese momento yo decidí hincarme en mi cama, varón. Yo nunca había hecho eso. Pero yo me hinqué en mi cama. Salió de ti, o sea, el Señor te dirigió. El Señor a lo puso en mi corazón. Y me engranó. No se ve porque tengo el chaleco. Me arrodillé y yo comencé con lágrimas en mis ojos a decirle al Señor que tomara control total de mi vida, que yo estaba demasiado cargado, que yo tenía demasiada presión en mi vida y que yo no sabía cómo yo manejar todas las situaciones que yo tenía, que yo estaba cansado de tratar a mi manera y no recibir los resultados que yo tenía, que yo estaba dispuesto a pasar lo que Él quisiera, le dije yo a Él. Señor, yo estoy dispuesto a pasar lo que tú me pidas, yo hago lo que tú quieras. Yo lo único que te pido a ti es que me saques de Tesa, yo le dije. Si tú me sacas de Tesa, yo paso todos los procesos que tú quieras, yo hago lo que tú quieras, yo me voy a donde tú quieras, yo te sigo hasta donde tú quieras. De rodillas tú estás haciendo ese pacto con el Señor. Ese pacto con el Señor me salió desde allá adentro. Yo nunca en mi vida había tenido una oración de corazón. Yo le oré de corazón. Yo fui a lo profundo de mi corazón y yo desde allá adentro yo le dije al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a pasar lo que tú quieras. Llévame para donde tú quieras. ¿Qué sentiste en ese momento? Varón, mire,
Eso fue una locura. Yo le dije, usted me saca de Tesa, yo hago lo que tú quieras, toma control total de mi vida. Me desperté al otro día. Pero yo no tenía ni la menor idea de lo que yo había hecho. Después que yo hice esa oración, yo me limpié mi cara y me acosté en mi cama y me dormí. Al otro día, llego yo al play, no estoy jugando. Yo estoy tranquilo. Yo me siento diferente, pero yo no tengo ni la menor idea de lo que está pasando, varón, porque es que yo no sé lo que es uno da la entrada al Señor Jesucristo en su vida. Yo no sé lo que es. Y vienen y me meten a coger un turno contra San Diego, me acuerdo yo, base llena, con 2 outs. Ángel Pagán se llamaba el pitcher, un tipo que tiraba 98 millas con una recta así. Con un racing, como decimos nosotros, la que suben. Un racing, bro. Y entonces yo ahí me pasé como 5 innings bateando máquina, trabajando para ponerme ready. Pues yo no me estaba yendo, me estaba como de 15-1 estaba yo. Con un jonrón, el único hit. y me dan ese turno en el 8º. Y viene el tipo, pan, el aire, bola, reta. Me meten 3-2. Yo dije, bueno, el tipo va a tener que entrar por ahí. Y meter una reta media, varón, en 3-2, ponchado, parado. Anteriormente, ese Ronald Guzmán trayaba todo ahí, quillado porque fallé. Yo agarré, me quité la guantilla, me quité el casco, me quité el protector. Tranquilo. Una paz que yo no entendía. Al otro día viajamos para Tampa. Entonces yo estaba relajando con el manager, bro. Yo nunca hacía eso. O sea, yo me sentía que me había quitado como 5 discos de 45 libras de mi espalda. Yo no sé por qué, pero yo me sentía así. No sabía por qué, obviamente. Y llegamos a Tampa, día libre, después jugamos el otro día. No estoy en el Arnón. A las 3 de la tarde viene un coach y me pregunta, Ronald, ¿tú puedes jugarle field hoy? Y dijo, claro que yo puedo jugarle field. ¿Qué pasó? David Doll, que era el left field, se había lesionado de la espalda. Dije que le molestaba la espalda. Eli White, que era el otro outfield, se había lanzado el día anterior en segunda y le habían pisado la mano, le molestaba la mano. Y ahí está Ronald Guzmán, que es el backup del outfield. ¿Que tú puedes jugar outfield? Claro, yo puedo jugar outfield. Me meten en el left field, quinto bate. En Tampa, el techo es blanco y la grama es artificial. Una grama mala. Yo no sé cómo esa gente juega ahí, esa grama malísima. Y voy yo y caliento y me estrecho y todo, y llego yo y me siento al lado de Eli White, que era un novato en ese momento, y es un muchacho muy querido, muy decente, es cristiano. Ahora puedo identificarlo porque él era así, porque antes yo ni distinguía una persona cristiana y una persona no cristiana. Y yo me siento al lado de él y le digo, varón, mire, yo quiero darle un consejo a usted porque tú eres novato y uno que tiene un poquito de experiencia, pero yo te voy a decir lo siguiente: a menos que tú no te estés muriendo, no te saques del line-up, porque tú no sabes cuándo va a ser la última vez que tú te vas a poner una camisa de Grandes Ligas. Y ahí mismo comenzó el juego y me fui. ¿Tú le diste el consejo a él? Yo le dije el consejo a él, porque él tenía algo en la mano, pero yo le dije, varón, si usted no está muriéndose, no te saques del line-up, porque tú no sabes qué tú puedes hacer ese día y tú no sabes cuándo va a ser la última vez que tú te vas a poner una chaqueta. ¿De tu mismo equipo él? Sí, de mi mismo equipo. Okay. Era mi compañero, yo le tengo mucho cariño a él. Pero no quería que pasara ese momento para que él lo cogiera como de... Porque había muchos muchachos que estaban en Grandes Ligas. Porque y lo cogían suave. Ligas, ya yo estoy en Grandes Ligas, estoy cobrando, ya yo estoy chilling. Entonces no quería que pasara lo mismo con él porque era un buen atleta. Y arrancó el juego ahí. Y arrancó el juego y ahí me fui para el left field, sacando los 3 outs y me fui. Segundo bateador da un fly entre el ley y el sobre todo, y voy yo corriendo. El techo es blanco, yo no miro bien la bola, yo estoy corriendo y veo el sobre todo que está cerca de mí y él la pide la bola. Yo trato de hacer como un trance para acá, un crossover para este lado, y la pierna se me queda trancada en la grama artificial. Y cuando yo quise girar así para dar el paso para la izquierda, se me quedó enterrado el pie y fue la rodilla mía la que giró. ¡Pop! ¡Wow! Y se me explotó la rodilla. 3 días después que yo le había orado al Señor que me sacara de Tesa. 3 días después. Me sacaron en silla de ruedas y más nunca me puse un uniforme de Tesa. Después de ahí comenzó el proceso de rehabilitación. ¿Qué va pasando contigo en lo espiritual? O sea, después de esa oración, este proceso ahora está bien, tú le dijiste al Señor, sácame de Texas, pero, oye, me te están dando un juego regular y tú vienes y te lesionas. Varón, es que fue algo es que te estoy hablando de sensaciones que yo no conocía.
Porque incluso en las redes sociales, Ronald Guzmán, que estaba ready, que mira, que había matado a un Dominicana, este iba a ser el año de él, todo el mundo preocupado, llamándome, que cómo tú te sientes emocionalmente, que qué pasa por tu mente, que varón, yo estaba, mire, Tranquilo, viviendo tu proceso. tranquilo, yo te le daba gracias a Dios, bro. Porque que yo tenía una carga dentro de mí, yo tenía un peso en mí, en pensar que yo tenía que durar toda una temporada jugando con ese sentir emocional que yo tenía. Yo me sentía demasiado cargado y yo sentí un alivio. Y ahí te fuiste a tu recuperación. De ahí me fui a mi recuperación allá mismo en Texas. Pero ¿qué sucede? Algo que yo recalco es que yo no sabía lo que yo había hecho. ¿Me entiendes? Yo todavía no era consciente de muchas cosas como yo te lo puedo explicar ahora. En ese momento yo no podía explicártela así. Diga, esto pasó por esto y esto pasó porque yo tuve un encuentro con el Señor o yo le entregué mi vida al Señor. O sea, yo no tenía ese entendimiento tan palpable así. Entonces, yo incluso después de eso duré como 1 año y medio que todavía que no tenía una relación con el Señor, así, de cristiano como tal. Porque después yo comencé, incluso no estaba viviendo la vida muy correcta tampoco, incluso con la lección. Y comenzaba a través del tiempo, comenzaba esa rehabilitación, comenzaba a veces como a hablar con el Señor, pero era como igual que antes, no era como que... No era como el día que tú caíste de rodillas. Exactamente. Pero yo te podría decir que de una manera empíricamente Dios ya iba transformando mi ser. Sin la palabra de Dios, porque yo no leía la Biblia, no era porque no quería o porque ya yo tenía en mi mente, déjame leer la Biblia, no, era como que yo no sentía como que yo tenía que leer la Biblia y el Señor me iba enseñando cosas, me iba revelando la verdad de cosas. Por ejemplo, como a los 4 meses, que ya yo estaba caminando y todo, ya estaba mejor, yo fui a una discoteca allá en Dallas, donde yo usualmente salía, y yo me siento así en el mueble, y yo veo la misma gente, la misma música, el mismo movimiento, la misma cosa, y dije, ¿qué yo hago aquí? De la nada, así. La gente viene aquí a beberse un traguito, a hablar con gente. Pues yo puedo hacer eso en mi casa. Si yo quiero beberme una copita de vino en mi casa y ver una película, ¿cuál es la diferencia? Yo estar con este murmullo, un reguero de gente aquí, sudado y haciendo un reguero. Y dice, ¿qué yo hago en una discoteca? Dije yo. De la nada, un tipo que no salía de una discoteca, un ejemplo. Y yo después de ese día más nunca fui a una discoteca. Y después comencé a mirar el poder que tenía la mentira en mi vida, porque yo no te puedo decir a ti que yo era una persona mentirosa, pero uno siempre mete cuento, ¿me entiendes? Uno cree que son mentiras piadosas, de que no, déjame meterte cuentico aquí, déjame meterte cuentico allí, y el Señor me presentó y me dijo a mí que yo tenía mala memoria, porque yo tenía demasiada información retenida en mi mente que eran basura. El Señor me está diciendo a mí, tú tienes temor de quedar como mentiroso en frente de la persona, entonces tú retienes una mentira porque el mentiroso tiene que tener buena memoria. Claro. Si yo te digo a ti una mentira ahora... No, yo te digo, pero eso no fue lo que tú me dijiste. Exactamente, entonces yo tengo que acordarme de lo que yo te dije. Entonces yo tenía mira una computadora cuando está llena de información. Claro. Trabaja lento. Entonces la memoria mía era mala por eso. Entonces el Señor comenzó a enseñarme todas esas cosas empíricamente. Te digo empíricamente porque yo no lo había leído. Tú fuiste abriendo los ojos, él te fue quitando la venda poco a poco. Poco a poco, pero entonces yo digo, yo estoy madurando, como digo yo lo interpreto como que yo estoy madurando como hombre. Entonces, en ningún momento, Ronald, tú le pediste asesoría o le explicaste lo que le estaba pasando o a tu hermano o a tu tío Leo, que eran los que más espiritualmente estaban fortalecidos. No, porque yo ni siquiera distinguía que yo le había dejado mi vida al Señor, ¿me entiendes? Que era como que era algo personal, era como algo mío personal y yo sentía, bueno, pues yo lo interpretaba como que yo estaba madurando como hombre. Y después de tu recuperación, ¿a qué equipo tú caes o vuelves otra vez con Texas? No, yo fui con los Yankees. Con los Yankees. Con los Yankees. Oye, ¿para dónde lo mandó Dios con la recuperación? Para el equipo número 1 de la Grande Liga. Sí, no, a los Yankees. Los Yankees. La mejor organización que hay en Grande Liga, los Yankees. Bueno, porque por lo menos que yo he jugado. A nivel de atención, a nivel de información, a nivel de atención, a nivel de staff, a nivel de todo el sentido de la palabra. ¿En qué momento tú vuelves a sentir lo que tú sentiste el día que caíste de rodillas? Después que yo tengo 3 meses en AAA con los Yankees,
Oye, te estoy hablando a ti después del año después y todo. Ya yo entendía alguna cosita, yo decía, bueno, no quiero leer la Biblia, ya los pensamientos míos desarrollados, no quiero leer la Biblia porque eso lo más seguro ha sido manipulado por hombres, eso no es palabra de Dios. Yo comenzaba a crear mi mito en mi mente y esos son ataques porque uno recibe persecución al momento de que tú le entregas tu vida al Señor automáticamente. Claro. Entonces, yo comienzo ya a jugar en Triple A ya con los Yankees y llega un momento donde yo solía reunirme con mi hermano, con mi primo Germán que era siempre me acompañaba cuando yo estaba allá en Estados Unidos. Nosotros conversábamos, teníamos conversaciones así como conversaciones salteadas y en un momento yo llegué hasta pensar, bro, después de tanto pensamiento así, de tantas conversaciones, yo llegué a comenzar, ven acá, ¿será que Dios verdaderamente existe? Oye, después de todo lo que ha pasado, ¿será que Dios verdaderamente existe? O esto es una casualidad, o no sé. Yo comencé como a indagar y a profundizar en ese tipo de pensamiento. Y después que tenía como una semana con ese pensamiento, yo me paro así. Y le digo, ¿pero qué es lo que yo estoy pensando? Yo me estoy volviendo loco. Después que tengo como una semana pensando en eso, yo digo, ven acá, pero ¿cómo? Si yo me pongo a analizar, yo estoy aquí en el día de hoy, fue por un encuentro que yo tuve con el Señor. Eso fue como un año y 4 meses después de yo haber tenido el encuentro con el Señor. Precisamente yo estoy aquí porque yo le pedí a Dios que me sacara de Tesa. Y que si Él me sacaba a mí de Tesa, yo le iba a seguir y iba a hacer lo que Él me pidiera. Y yo estoy aquí por eso, yo no estoy aquí por más nada. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Yo dije, no, esta Chelsea se acabó. Porque un ejemplo, mira, cuando tú vienes y tienes una lesión así y no la entiendes de manera espiritual y tú pasas por este proceso de rehabilitación, vienes, te firman los Yankees, no haces el equipo de Grandes Ligas, todavía tienes molestias. Cuando tú estás viviéndolo, tú tienes mucha cosas de que jalar y decir, me está yendo mal, o mira Sí, lo porque que hay me mucha pasó. turbulencia. Hay mucha turbulencia, tú sabes, y uno como que se mantiene nublado por un tiempo. Y después llegó ese momento donde yo dije, no, pero que yo lo que estoy es divariando, yo estoy volviéndome loco, diciendo que Dios no existe ahora, no, olvídate de eso. Yo hablé con el primo mío y dije, varón, esto es así. Se acabó el relajo. ¿Qué pasó contigo después de ahí? Ya yo tenía como dos meses, como 3 meses, hablando con mi ahora esposa. Un saludito a mi esposa, que la amo mucho. Que vamos a tener una niña, si el Señor lo permite. Tiene ¿Cómo? 5 meses, sí. 5 meses de embarazo 5 ya. meses de embarazo. Pero bendiciendo desde ahora. Amén. Alaya. Que sea una chica. Bueno, pues ya entonces, ya yo sé que Vera, mi hija que tiene un mes, va a tener una amiguita. Amén. Ya, la vamos a tener un Amén, claro que sí, amén. Gloria a Dios por eso, claro que sí. Entonces tú estabas hablando con ella ya en ese momento. Ya estábamos hablando, entonces, ¿qué pasa? Ella estaba en Colombia, de Medellín, yo estaba en Estados Unidos jugando, pero yo estaba ya quitado de ese tema de las mujeres también. Yo estaba ya, que eso fue un tema también en el mundo, cuando yo estaba en el mundo, fue un tema conmigo, y el Señor también fue transformando eso. Que te distrajo un poco. Exacto, pero fue trabajando conmigo de manera empírica también, como te digo, que el Señor le iba transformando mi vida de muchas formas y me hacía ver la verdad de muchas cosas, sin siquiera yo haber leído la palabra de Dios, porque ya el Señor estaba trabajando en mí. Entonces ya yo me estaba alejando de todas esas cosas, yo lo percibía como una madurez de hombre. Entonces yo decía, si yo voy a unirme con una persona, tiene que estar con el mismo propósito que yo tengo. Ella lo estaba. Ella estaba en la misma búsqueda que yo. Nosotros estábamos en el mismo lugar. Wow. En el mismo lugar de que nosotros queríamos construir algo, que nosotros queríamos construir nuestra relación con el Señor Jesús, que nosotros queríamos emprender ese camino y que estando acompañados mutuamente podríamos hacerlo mejor, y que ella quería también establecerse, como tener como una estabilidad espiritual. Ella tenía ya 2 años yendo a iglesia, como que no se sentía que iba, era como algo rutinario, pero no como que no tenía como esa relación con el Señor como tal. E incluso cuando yo llego aquí a República Dominicana, entonces ahí nosotros ya finalmente decimos, vamos a vernos, tú me entiendes, vamos a conocernos y eso. Y yo comencé a leer la Biblia, porque cuando yo tenía ese pensamiento acerca de la Biblia, yo se lo compartía a ella lo respetaba, pero no lo compartía. Entonces yo le dije a ella, yo voy a comenzar a leer la Biblia. Para yo comenzar a leer la Biblia, Dios me tiene que a mí hacer sentir, me tiene que hacer sentir muy claramente que yo voy a comenzar a leer la Biblia.
Para yo poder leer la Biblia, Dios me tiene que decir, claro, que yo, tú vas a leer la Biblia como tal. Y entonces lo que sucedió es que nosotros estábamos en la casa de mi mamá. Y estábamos en la casa de mi mamá y viene mi mamá y me da en el pecho con una Biblia de niño. Y le dije yo a mi esposa, ella era mi novia cuando eso, dije, si yo quiero una señal más clara de que comience a leer la Biblia, que mi mamá me dé con una Biblia en el pecho, yo creo que yo no voy a recibir otra señal así. O sea, eso fue una confirmación. Una confirmación. Entonces ese mismo día yo comencé a leer la Biblia con mi esposa toda la noche. ¿Y en qué momento, Ronald, es que tú comienzas con la situación de que comienza a circular la noticia de que tú ahora vienes como pitcher? Eso fue... Porque tú estabas con los Yankees todavía después de la recuperación y demás, pero llegó un momento que comenzó a circularse que ahora Ronald Guzmán es pitcher. Escucha, bro, yo cuando estaba en el año de la pandemia, que te dije que me bajaron por un mes, en el Taxi Squad con Tessa, estábamos practicando en el estadio, pero nosotros practicábamos en el estadio en el nuevo. Y el nuevo tenía la pantalla prendida y tenía el radar, y yo inventando, o yo puedo decir inventando, en tenis me subí a la lomita y tiré una bola para la malla, durísimo. 95 millas. ¿Y tú? Y esas millas se quedaron ahí en la pizarra así. Y practicamos el día entero con la pizarra puesta ahí. ¿Y quién fue que tiró esa bola? Dije que los coaches le dijeron a Mike Daly, que era el director de Liga Menor en ese entonces. Y cuando terminamos la práctica, lo primero que me dice, Ronald, ¿y es verdad que tú tiras 95 millas? Y dije, claro, pues yo tengo buen brazo, le dije yo. Y me dijo, ¿tú te atreves a tirar 4 o 5 picheos de la lombita? Y dije, no, suelta eso, yo no voy a pichar. Y dije, yo no voy a pichar, no, pero no para ponerte a pichar, déjame verte nada más. Y yo, bueno, está bien. Y cuando yo me paro en la lomita, veo yo como 12 caos del equipo que estaban esperando, ¿verdad? Él me preguntó fue por cortesía, pero ellos tenían ya todo seteado. Y cuando veo yo, bueno, déjame tirar, yo subo el pie altísimo, 95, 96, 96, 95, 96, tiré 5 picheos, 95, 96 millas. Ya no tiré más, me dijo. Y después de ahí, entonces ellos comienzan de que si yo quiero comenzar un programita, que ellos quieren que yo comience a tirar un par de bolitas, bullpen. ¿Qué equipo es ese? En Tessa. En Tessa. Ese fue el año de la pandemia. Ok. Que cuando yo vine aquí a Dominicana, que me gané el MVP, ellos me mandaron un programa de piche para ver si yo quería de que pichar. Yo le dije, suelta eso, a mí no me habla de eso. Que yo lo que estaba era en contienda con ellos. Yo dije que no iba a hacer eso, pero ahí fue que como que se sembró eso, ¿verdad? Y yo tenía eso en mi mente. Entonces, cuando yo llego a los Yankees, que yo veo la organización que es los Yankees, yo hablé con el pitching coach. Yo le dije, bro, mira, yo tengo una inquietud. Como yo estoy aquí en AAA con ustedes, aquí uno jugaba 3, 4 veces a la semana porque había muchos peloteros. Lo que hacen los Yankees es que ellos se surten en AAA de peloteros que son son nivel Grandes Ligas, lo mantienen en AAA para cuando pase cualquier cosa en Grandes Ligas, ellos tienen rejuego. Eso es lo que hacen los equipos Grandes Ligas ahora. Ellos tienen un equipo de Grandes Ligas en AAA y tienen también el equipo de Grandes Ligas. Por si alguien se lesiona, ellos comienzan a mover gente. Entonces, como había tanta gente en AAA, yo jugaba 3, 4 veces a la semana. Yo vi ese gap de tiempo, ¿me entiendes? Yo dije, bro, yo tengo una inquietud y quiero hablar contigo para ver lo que ustedes piensan. Porque si hay una organización, dentro de mí yo pensando, si hay una organización en la cual yo siento que me puede ayudar a mí, a yo poder tener buena información como lanzador de los Yankees, entonces yo no voy a perder esta oportunidad. Yo tengo esta inquietud, yo quiero saber si ustedes ven algún tipo de potencial en mí como lanzador. Si no, háblame claro, yo suelto eso. Y si sí, me gustaría ver qué ustedes piensan. Tú no quieres batear más, que no sé qué es lo que pasa. Yo no, olvídate, yo no quiero batear más, yo sé que yo tengo, no me malinterprete, pero yo quiero que tú me veas para mirar si hay algo ahí o no. Está bien, entonces me pone a practicar con los pitches. Yo practicaba todos los días a las 3 de la tarde con los pitches, después bateaba un poco, yo tenía mi rutina, yo bateaba primero en el tee, después practicaba con los pitches, después bateaba un poquito de VP y ready para el juego. Todos los días lo hice así por 2 meses. No, por 2 meses no, lo hice así como por un mes. Y llegó un momento en Boston que estábamos ahí jugando contra Boston, me dijeron, tiene un bullpen hoy de 10 picheos para verme. Y de los 10 picheos tiré 95, 96, 95, 96, 95, 96 y detrás. El pitching coach estaba loco conmigo. Porque ellos me dijeron, yo al principio pensaba que tú venías de que tirar por aquí, y como tú tiras en primera base, yo primera base tiro por ahí abajo. Yo pensaba que tú ibas a tirar por ahí, pero cuando me vieron montado tirando 96 millas, esa gente se volvió tan loco hasta el punto de que yo tuve un buen año. La segunda mitad mía en AAA fue excelente, porque yo recibí mucha información buena en los Yankees. Esa gente son
Si tú de verdad quieres mejorar como pelotero y tú le prestas atención y tú confías en lo que ellos te dan, tú puedes evolucionar mucho como bateador, como jugador. Yo aprendí muchísimas cosas ahí en los Yankees. Lo puse en práctica en la segunda mitad y cogí buenos resultados. Yo di como 13 jonrones en la segunda mitad, batí como 300 y pico, teniendo una primera mitad terrible. Que yo por las rodillas todavía me molestaba, había mucho frío, tuve que hacer muchos ajustes, tenía mucho tiempo sin jugar. Y ya la segunda mitad fue súper buena, pero ellos se enamoraron tanto de mi brazo al punto donde yo tiré un tercio nada más. En el último juego de la temporada, después de tener 3 meses trabajando con los pitchers y jugando, que incluso yo bateaba mejor cuando estaba practicando con los pitchers, que yo tiré ese tercio tirando 27 millas. Y ellos me dijeron a mí que yo todavía tenía yo todavía tenía un tendón roto de mi rodilla. Que me hicieron una prueba después de que se acabó la temporada, porque yo todavía estaba medio limping. Incluso cuando yo subí a Grandes Ligas con los Yankees, no me fue bien el juego que jugué, pero tampoco pude llegar a primera base con un rolling que di, porque yo estaba limping, yo no podía correr. Yo estaba corriendo como un 40%. Wow. Y yo que no soy rápido. Yo parecía que yo estuviera trotando. Muchas personas no entienden eso. Entonces a ellos darse cuenta de que yo estaba tan lesionado, ellos me bajaron de una vez. Pero yo quería terminar la temporada porque yo quería pichar. Y en tu proceso entonces ahí, Ronald, con Dios, en ese proceso, ¿cómo va tu crecimiento? Si así lo pudiéramos decir, o sea, porque ya venimos de que tú estás como pitcher, ya has tenido varias experiencias poderosas, ya estás hablando con una joven en ese momento que también tiene las mismas inquietudes que tú. ¿Cómo va ese proceso como en paralelo? Bueno, te podría decir, para terminar lo de los Yankees, después que se acabó la temporada y ellos me dijeron, nosotros te vamos a ti a sanar de las rodillas, te damos rehabilitación, pero cuando tú vuelvas saludable, te vamos a firmar como pitch. 100% pitch, tienes que olvidar de batear. Y yo le dije a ellos que no. Entonces yo comencé mi proceso solo, pasé mi rehabilitación y me olvidé de eso. ¿Qué pasa? Cuando yo tuve esa conversación con mi primo, que fue ya, como te dije, 14, 15 meses después de yo haber tenido el encuentro con el Señor, yo comencé a orar mucho con Dios. Yo oraba mucho. Toda la noche antes de acostarme, oraba mucho. Y así era como yo fortalecía mi relación con el Señor a través de la oración. Comenzaba a investigar cosas, comenzaba a mirar videos que tengan que ver con referente a la palabra de Dios. Prédica, mensajes. Sí, comenzaba a ver. Entonces ahí yo comenzaba a fortalecerme en ese sentido. Y cuando se acabó la temporada, que fui a Dominicana, que vine aquí a Dominicana, comenzamos a leer la Biblia. Cuando comenzamos a leer la Biblia, el primer libro que nosotros leímos fue Proverbios. Y después comenzamos a leer Juan. Sí, Juan. Cuando yo comencé a leer esa parábola, e incluso yo, aún sin haber nunca leído la Biblia, cuando yo leía la palabra, como que la entendía, como que tenía una sensibilidad, era como una sensibilidad de comprensión, como que ya yo me sentía familiarizado en muchas cosas, yo me sorprendía. Porque muchas cosas que estaban escritas en la Biblia, Dios ya me la había mostrado y me la había enseñado en mi vida. Y yo la confirmaba con la palabra. Y yo dije, porque Dios es increíble. Dios me ha enseñado todo esto. Y me ha enseñado muchas cosas que yo puedo entender en el día de hoy sin siquiera yo haber leído la Biblia. Imagínate ahora que yo voy a comenzar a leer la Biblia. Yo me volví loco, bro. Ronald, ¿cómo te ven tus compañeros que conocieron el Ronald Guzmán anterior y este Ronald Guzmán de ahora? O sea, que conocieron el viejo hombre y el nuevo hombre, que ya me imagino que tú hábilmente pues hablas de la palabra, verifica si hay algún problema para entonces poder llevarle el mensaje en el equipo. Te hemos visto predicando en los play, con los jóvenes, con tus compañeros. ¿Cómo te ven en ese proceso y cómo tú te sientes? No, mira, yo siento que algo que la persona quizás se reserva mucho hablar de lo que uno era antes. Ellos me respetan mucho lo que Dios ha hecho en mí, y siento que ellos lo muestran más como con sus acciones que con la palabra, decir, mira, tú eras así, o mira, estamos viendo esto en ti, sino como que de la manera como ellos me tratan ya es totalmente diferente. Ya ellos hasta se cohíben de hablar de ciertos temas enfrente de mí porque ellos saben que yo no comparto ese tipo de conversaciones con ellos, y yo siento que es algo que Dios ha venido moldeando en uno, que ya uno tiene un carácter diferente y uno se maneja de una manera totalmente diferente, y también el Señor me ha permitido tener conversaciones individualmente, también en grupo, conversaciones
que normalmente no tiene un pelotero. Tú sabes, porque en el béisbol hay mucha necesidad, bro. Hay mucho ataque, hay muchas cosas, hay muchos jóvenes que han dejado todo por el Hay por muchas el deporte. ataduras también en el medio. Hay demasiadas cosas. Entonces uno, cada vez que mira una circunstancia de la cual ya uno ha sido instruido de parte de Dios, uno trata de llevar esa palabra de vida también. Y ellos, el mirar de la manera como uno se maneja y de la manera como uno reacciona a ciertas cosas, ellos pueden tener como esa confianza de hablar con uno. Incluso también hemos hecho lo que es la evangelización en diferentes equipos. Pude hacerlo con las Estrellas, pude hacerlo en los Gigantes. Nosotros lo hacíamos allá semanalmente también. Allá en Los Toros también lo hemos estado haciendo. Hacemos reuniones. Wendel Rijo, mi hermano, Jorge Mateo también. Nosotros nos reunimos por grupo de WhatsApp y comenzamos a leer la Biblia. El hermano Jaime Candelario, que está con Los Toros ahí. Candelario también, claro que sí. Brian de la Cruz también. Que tenemos el testimonio de Jaime aquí. Bueno, te lo envié también. Sí. Que lo hicimos nosotros y fue bien edificante. Sí, sí. No, y de verdad que es que en Los Toros hay una atmósfera muy, muy cristocéntrica. De verdad que sí, que no es algo que viene solamente de parte mía, sino que es algo que se ha venido creando ya por varios años y que allá, incluso yo me río porque nosotros hemos reingresado algunos peloteros del draft que vienen del Licey, que vienen y se nota la diferencia, ¿tú me entiendes? Como que de la manera como ellos se manejan, como vienen manejando, o sea, es un poquito chocante porque ya nosotros venimos creando algo, ¿me entiendes? Ya todo el mundo está como acopladito y como con unas reglas, unas líneas. Exactamente, cuando ellos vienen, y no es algo malo, sino como de la manera como ellos se manejan, se siente como que tú te das cuenta que hay como un voltaje que exactamente, como que está, hay que bajar la velocidad. Claro, mire, tú así. Estamos en enero 2026. ¿Cuáles son los planes de Ronald Guzmán? Esto se está haciendo enero 2006. Estamos aquí en unos playoffs en República Dominicana. Está en pelea las Águilas Cibaeñas, los Toros del Este, los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao. Ronald, ¿qué plan tú tienes para este año 2026, 2027 y los próximos años que vienen por ahí? Honestamente, eso es un tema que yo quiero reservármelo. Es algo personal, es algo que, ¿cómo te digo? La palabra dice que el Espíritu Santo es como el viento, que tú lo escuchas, que no sabe de dónde viene ni hacia dónde va, pero lo siente. Y así es todo aquel que también vive en el Espíritu. Entonces, yo siento que hay muchas cosas inciertas todavía en mi vida. Hay cosas que yo no me gustaría darle nombre. Como que, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, sino yo siento que eso va a ir surgiendo a medida de que yo me vaya sometiendo a la voluntad de Dios. Es algo muy personal, es un pensamiento muy personal que yo tengo. Muy bien. Tengo algunos planes, algunas cosas, pero no quiero atarme a la palabra. En el sentido de que no quiero declarar algo y sentirme como atado a esa declaración. Entonces voy a esperar que las cosas fluyan. Sí tengo algunas ideas, pero mi prioridad es pasar tiempo con mi niña, pasar tiempo con mi esposa, acercarme más a mi familia. Por ahora esa es mi única prioridad. Ya todo va a ir surgiendo. Tengo planes también, ¿no? Que voy a dejar de jugar pelota para que la gente lo crea. Claro. Para que la gente lo crea. No, ahora ya no estoy en eso. Sí, estoy en eso. Lo que pasa es que uno no es tan farandulero, ¿me entiendes? Uno está de que subiendo esto aquí, subiendo esto allí, está mostrándole a la gente de que uno está en pelota, para uno está en pelota, yo estoy en pelota. Pero todo se maneja ya con una justa medida. No de una manera tan desmedida como lo hacía antes, cuando yo endiosaba el béisbol. El béisbol dominaba mi vida, me decía cuántas veces tenía que comer, cuántas horas tenía que dormir, me decía a dónde yo podía ir, a dónde yo no podía ir. El béisbol dominaba mi vida. Entonces ya el béisbol no tiene ese poder en mí, por eso yo no se muestra tanto de que estoy en pelota, pero definitivamente sí estoy en pelota con su justa medida. Yo quiero finalmente, Ronald, que tú le envíes un mensaje a esos peloteros que están comenzando su proceso, que acaban de firmar, que a lo mejor están en ligas menores, con muchas turbulencias pasando, un manager en contra, no le está yendo bien en la temporada, de repente está viendo esta entrevista, este testimonio tuyo, recuperándose de una lesión, aquel que no ha firmado también,
que ya le está cayendo el tiempo encima, que tiene 16, que tiene 17, que tiene 18. Me gustaría que tú le enviaras una palabra sabia para esos jóvenes que están en sintonía con nosotros. Amén. Bueno, la vida está llena de procesos. El béisbol también está lleno de muchísimos procesos. Y el consejo de corazón que yo te puedo dar a ti en el día de hoy es que todos esos procesos van a ser mucho mejor si tú lo pasas acompañado. Si lo pasas acompañado con el Señor Jesucristo para que Él pueda hacer tu cabeza, para que Él pueda hacer los ojos de tu cuerpo, la cabeza de tu cuerpo, que Él pueda a ti dirigirte, esa podría ser la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida. El Señor tiene una vista panorámica de toda su creación, de principio a fin. Nosotros solamente podemos mirar lo que está enfrente de nuestros ojos. Si nosotros elegimos al Señor Jesucristo como la cabeza de nuestra vida, Él sabe lo que pasó y lo que va a pasar y nos puede alinear nuestro paso, siendo Jesucristo nuestro camino. Puede alinear nuestro paso para nosotros poder tomar la mejor decisión y poder tener un mejor resultado. Independientemente de que tú lo hagas solo o lo hagas con Jesucristo, los procesos van a venir. Pero mi exhortación es que los procesos son mucho mejor cuando tú tienes al Señor Jesucristo de tu lado y que Él puede ayudarte a ti a tener una vista más panorámica de ese proceso que tú vas a pasar, independientemente de que tú todavía no estés filmado, o que tú estés recién filmado, o de que tú estés en un proceso de rehabilitación, o que tú estés ahora mismo en tu para en Grandes Ligas. Todo se trata de esos procesos que nosotros vamos a pasar, y acompañado con el Señor Jesucristo es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Amén. Señor, un aplauso a Ronald Guzmán, que ha estado con nosotros. Tremendo testimonio. Ronald, agradecerte por abrir tu corazón a todas esas personas que están ahí suscritos a nuestro canal de YouTube. Desearte muchas bendiciones, que el Señor te guíe por el camino correcto, como siempre, que ilumine todo lo que vayas a hacer, que tus metas se cumplen. Muchas bendiciones para esa chica que viene ahí en el camino, para tu familia, para tu esposa también, que Jesús siempre sea el centro de su hogar y de tu carrera y de tu vida y de todo. Así que muchas gracias nuevamente, y ustedes ahí atentos, porque si Dios lo pudo hacer en su vida, en mi vida también lo puede hacer en tu vida. Dios te bendiga. Amén. Dios controlando. Bye bye. Amén.